Bueno, gracias a todos. Después de Cruz Roja cuesta un poco estar a la altura, ¿no? Por lo que trae detrás la organización en sí. Bueno, muchas gracias a todos por venir. La verdad que yo estoy encantado porque estoy viendo a un montón de gente que hacía mucho que no veía. Estoy poniendo cuerpo a gente que solo había visto detrás de una pantalla durante varios años, lo cual es alucinante. Y bueno, y esto para mí, pues si pusiéramos una orquesta sería como la fiesta de mi barrio casi, ¿no? De repente todos juntos aquí viéndonos las caras y tomando un café. Entonces, nada, un placer estar aquí con vosotros. Yo voy a intentar ser breve, no porque antes nos hayamos retrasado mucho. La verdad que era muy interesante la charla, pero sí que queríamos cubrir un par de puntos relacionados un poco con el por qué estamos aquí y un poco con la visión del integrador o del proveedor de servicios, ¿vale? Me voy a venir por aquí para que funcione esto. Vale. ¿Cómo vemos nosotros la integración o la adopción de esta tecnología? Bueno, ahora quería dedicar unos minutos a hablar de ecuaciones diferenciales. No, es una broma, hombre, no voy a hablar después de 2 horas y media hablaros de ecuaciones diferenciales igual os mato, ¿no? Pero sí que es verdad que lo que traigo aquí es algo real, ¿no? Que es el Bus Diffusion Model, que es al final una manera de modelar cómo un mercado o una población adopta un nuevo producto, ¿no? En este caso estamos hablando de una tecnología como la adopta el mercado, no es el consumidor final. Pero me valía muy bien esta curva, que es real y que tiene una ecuación diferencial por detrás, para hablar de 2 conceptos, el de innovación o el de imitación, ¿no? Al final esta curva tiene 2 coeficientes, uno es el coeficiente de innovación y otro es el de imitación. Entonces, siempre la imitación es la que hace que se adopte de manera masiva, pero la clave es la innovación, ¿no? Y para mí los que estamos hoy aquí, que es una reunión del ecosistema, con vendors, con clientes, con proveedores de servicio, con curiosos, digamos que es un foro abierto, pues lo que representamos es esa innovación, ¿no? Y en la medida en la que ese grupo de innovadores sea más amplio, yo creo que nos situaremos en una posición de ventaja competitiva, no solo respecto a los que no innovan, sino a nivel mercado. Al final esto va de algo global, ¿no? Entonces, bueno, para mí, daros la enhorabuena por estar aquí y por interesaros por esto, porque formamos parte de ese perfil más de innovación, ¿no? De una manera muy humilde y muy cercana, sí que queríamos dar un poco la visión de cómo este tipo de proyectos llegan a la organización y, sobre todo, de qué preguntas deberíamos hacernos antes de lanzarnos. Aquí hay empresas que ya están, y aquí estoy viendo a algunas grandes empresas del IBEX 35 que ya están, otras se lo están pensando, pero si todavía no os habéis lanzado o si conocéis a alguien que se lo está pensando, son preguntas muy básicas, pero que conviene tener certezas en las respuestas, ¿no? Y os digo de una manera muy, muy humilde, ¿vale? Lo primero es si tenemos datos de cliente, ¿no? Que esto parece un perogrullo, pero hay muchas empresas que se dedican al wholesale, que todavía su dashboard de seguimiento es la P&L, es la cuenta de resultados a final de año. Entonces, si la empresa está en ese estado, igual es un poco pronto, ¿no? Para meternos en un CDP. También hay que preguntarse si tenemos datos, si estos están en silos. Porque si están en silos, esa unificación de la que hablaba David Rabb al principio va a aportar mucho valor en el proyecto. Y esas mejoras de KPI se van a poder ver palpables, ¿vale? Luego hay otra cosa muy importante y es, oye, ¿realmente es estratégico mejorar la relación con el cliente, la experiencia del cliente? ¿Estamos a la altura? Si hay organizaciones que ya tienen una relación con cliente muy buena, una alta fidelidad, no sé si... probablemente ya se hayan construido hace años su CDP, aunque siempre recomendamos el buy versus build, ¿no? Pero si creemos que tenemos un margen de mejora en cuanto a la relación con el cliente, porque se relaciona con nosotros por múltiples canales, dispositivos, porque la expectativa es alta, porque la privacidad, las exigencias de privacidad cada vez son más mayores, es un buen momento. La tercera que ponemos aquí enlaza un poco con lo que hablaba David Rabb al principio de qué es lo que suele fallar en los proyectos de CDP. No es tanto la tecnología, que puede estar más o menos madura o implantada dentro de un mercado, sino la organización del proyecto. Y para que esto funcione, nuestra experiencia nos dice que tiene que haber un sponsor dentro de la organización, pero un sponsor de alto nivel.
O sea, si trabajáis en un departamento que quiere ser un poco el adalid del CDP y quiere hacer un proyecto ganador de manera localizada dentro de su departamento, etcétera, igual no es la mejor manera de hacerlo, porque el CDP al final pone en relación a muchos departamentos, tienes que hablar con mucha gente y probablemente al principio tienes que tener muy bien identificado con quién vas a tener que hablar de cada departamento y pensar en ese proceso, ¿no? Y por último, hay iniciativas siempre en la casa respecto a data, ¿no? Y hay muchas veces hay que ver si hay conflicto de intereses o si hay solapamiento en esos proyectos, ¿vale? Pero eso muchas veces hace que se retrase, ¿vale? Bueno, ¿cuáles son para nosotros las 4 claves? Y voy a ser muy rápido y venimos a hacerlo muy general y luego si tenemos preguntas tenemos una sesión para aclarar, ¿no? Bueno, ese enfoque estratégico del que hablábamos. Si alguien piensa que esto es un proyecto de 4 meses y luego ya esto funciona solo y me va a arreglar me va a solucionar los problemas, pues se equivoca, ¿no? Creo que la inversión en esta tecnología es a largo plazo y es una pieza dentro de una estrategia, ¿vale? De relación con el cliente. Como decía David al principio, luego esto se llamará, en vez de CDP, se llamará HIJ o como sea, ¿no? Pero digamos que a día de hoy esta es la tecnología que más se acerca a la solución de problemas muy comunes en todas las organizaciones. La gestión del proyecto, justo lo estaba comentando antes. Es clave tener una matriz de responsabilidades, el famoso RACI que seguro que muchos habéis trabajado, ¿no? Pues eso, aunque parezca un poco rollo hacerlo al principio del proyecto, es muy relevante y seguro que los compañeros de los proveedores de servicio, consultoras que están hoy aquí, están de acuerdo conmigo que si no tienen muy claro quién es el responsable de qué, quién tiene que estar informado de qué, cuál es el que hace la tarea, cuál es el que la aprueba, etcétera, pues vas a tener problemas luego de gestión, ¿no? El gobierno del dato, y esto es como otra gran palabra, ¿no? El data governance. Al final el data governance no deja de ser las políticas que hay dentro de la compañía para que los procesos de gestión de datos ocurran, ¿vale? ¿Quién es el owner de qué? ¿Quién aprueba qué? ¿Quién toma las decisiones sobre? Todo esto en torno al dato. Cuanto más madura sea la organización en esto, mejor. Y aquí seguro que todos tenéis experiencias en las que nadie sabe qué hace un dataset ahí, por qué se construyó o quién tiene que tomar la decisión sobre mantenerlo, evolucionarlo o deshacerse de él, ¿no? Y por último, el desarrollo de capacidades. Y aquí nos vamos a distintos modelos. Hay organizaciones que lo internalizan todo, hay otras que lo externalizan o hay modelos híbridos. En cualquier caso, tiene que haber talento tanto en la organización como en el proveedor de servicios, lógicamente como en el sponsor. Entonces, son 4 cosas muy básicas, pero sí que queríamos resaltarlas porque son comunes, ¿no? A todos los proyectos, elijamos el vendor que elijamos y tardemos lo que tardemos. Me vengo para acá. Vale, hasta ahí un poco nuestra visión de este tipo de proyectos y no queremos enrollarnos mucho más. Sí que queríamos dedicar 5 minutos a explicaros un poco qué es esto del chapter, ¿no? Claro, nosotros no nos levantamos un día, David y yo, y dijimos, quiero un chapter, que mola, ¿no? Lo de tener un chapter, voy a tener un chapter. No. En realidad es una manera de llamarle a la delegación o a la extensión del CDP Institute dentro de nuestro territorio. Lo que sí hicimos fue, en nuestra conversación con David, pues plantear preguntas o inquietudes, ¿no? Y le decíamos, oye, ¿cómo podemos colaborar activamente o cómo podemos hacer que esto sea más global? ¿Y por qué todo esto? Nosotros lo que estábamos viendo en el último año es que hay muchas conversaciones, mucho interés, pero hay muy poca toma de decisión. Y eso demuestra que hay cierta inseguridad o desconocimiento de lo que es, ¿no? Y de lo que puede traer. Entonces, bueno, básicamente David nos dijo que existían chapters, ¿no? De hecho, hay uno en Latinoamérica, hay otro en Asia, hay otro en Australia. Y veis que había como un vacío, ¿no? En medio del mapa. Entonces decidimos, creemos un chapter. Al final, después de esto, como 15 días después, seguro que David se acuerda de esto, pues aquí estábamos. Y esto no es una reunión de la ONU, aunque podría serlo, pero tenemos a Dan Marks, que es el responsable del chapter en Australia, a Kevin, que está en Singapur, a Pablo y a Laureano en Chile, David y nosotros, ¿no? Entonces, se trata de empezar a crear una comunidad global donde nos ayudemos, ¿no? Y seguro que tenemos reuniones periódicas y cosas que son interesantes en Estados Unidos serán aplicables aquí, pero también en Asia, en Australia o en Latinoamérica.
Bueno, ¿cuál es el propósito? Por centrarlo, ¿no? Porque cuando hablamos con algunos de vosotros nos decíais, pero ¿y de qué va esto, no? ¿En qué consiste? Bueno, al final, si hablamos de propósito, primero es facilitar la adopción. Por lo que os decía, hay muchas dudas, no se sabe cómo funciona, quién lo ha aplicado, cómo de importante es la elección del vendor, cómo de importante es la definición de los casos de uso, a dónde recurro, ¿no? Bueno, pues esa tarea de facilitar la adopción era la primera, ¿no? Luego, intentar utilizar la experiencia global, como decíamos, pero localizada. Es decir, seguro que hay empresas al otro lado del globo que ya han hecho cosas que queréis hacer, ¿no?, en vuestras organizaciones, o parecidas. Luego, entender los beneficios, ¿no? Y esta es la parte más delicada. Nosotros siempre planteamos que a corto, o sea, no hay que esperar 6 meses de proyecto para buscar el ROI, sino que hay que plantearlo desde el principio y pelearlo, ¿no? A mí una vez me decían que el business case hay que hacerlo para que nadie te diga que no lo has hecho, ¿vale? Y es verdad. Pero la idea es hacerlo de manera coordinada, no proponer cosas muy ambiciosas, sino hacerlo de una manera realista, todas las partes, ¿no? El vendor, el cliente y el partner. Y entender qué beneficios puede traer. Y luego el desarrollo de capacidades internas. Y esa es una parte muy importante que quizá ahora en la mesa redonda podemos también hablar con David y que nos cuente también a nivel global cómo lo está enfocando. Pero toda la parte de training, desde un punto de vista agnóstico a la herramienta, al tipo de organización o al vertical, es muy importante, ¿no?, para desarrollar esas capacidades que veíamos antes, que son súper importantes. Vale, esto es un poco, este sería el propósito. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues al final esto va de generar materiales, que no los vamos a generar a título personal o unidireccional desde el chapter. Se trata de compartir materiales, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es poner a disposición de la comunidad recursos, ¿vale?, tanto para organizaciones que estén pensando en comprar este tipo de tecnología, como para fabricantes o proveedores de servicio. Vamos a generar una biblioteca donde, de la misma manera que se hace en el chapter global, en esa biblioteca recogeremos información de casos de uso, white papers, etcétera. Vamos a crear eventos como este es el primero, y en el segundo ha habido como 100 registros, en el segundo vamos a por 200 seguro, que podrán ser en remoto presenciales, pero hacer esta comunidad, ¿no? La parte formativa va a ser muy importante, vamos a poner mucho push ahí con David y con todo el equipo global para generar esos materiales, poder hacer workshops, también bajo demanda. Esto se trata de que todos aportemos. El otro día hablábamos con nuestros compañeros Paco y Carlos de la industria y decíamos, oye, esto se trata de proponer entre todos y aquí no hay una jerarquía de uno manda y los demás obedecen, ni mucho menos. Esto es poner en común cosas, ¿no?, e ideas. Es importante la parte del listado, el directorio, o sea, los que formemos parte de esto vamos a estar listados dentro de un directorio para facilitar que alguien nos pueda encontrar y también que nos sirva para dinamizar nuestro negocio, y luego la parte de newsletter, etcétera, ¿vale? Entonces, al final es poner en común materiales, ideas y sesiones que nos enriquezcan. Muy importante, nuestra página web ya está disponible, ya podéis acceder a ella, cdpi-iberia.org, y aquí podéis empezar a consultar materiales, podéis registraros dentro de la newsletter, etcétera, etcétera. ¿Y cómo podemos formar parte, no? Y aquí traigo mucho texto, pero es simplemente para daros una pincelada, ¿no? No vamos a recorrerlo uno por uno. Pero básicamente, a nivel individual, cualquiera de vosotros se puede registrar y tendrá acceso a los materiales que haya públicos, de la misma manera que ocurre en CDP Institute Global. Y luego habrá dos tipos de suscripción, por decirlo así, ¿no?, para los sponsors o vendors de tecnología y para los proveedores de servicio o partners. Básicamente lo que tendrán a cambio de un pequeñísimo fee es la capacidad de poder subir artículos, de poder tener dentro de la biblioteca una serie de contenidos, se promocionarán sus eventos dentro de la newsletter, etcétera, del chapter, y luego lo que tendría el sponsor respecto al partner como vendor, pues es acceder a la certificación de Real CDP, ¿vale?, como vendor de la tecnología, y luego también se generará un advisory board, ¿no?, que nos reuniremos 1, 2, 3 veces al año, todavía está por decidir, para ver cómo seguimos dinamizando la iniciativa. Y nada más, no os traigo mucho más. Creo que es la hora de la mesa redonda y luego del café, donde a ver si nos conseguimos saludar todos, que somos muchos y todavía me quedaba gente. Muchas gracias.